¿Qué tal amigos? Soy Adriana Ligorría y bienvenidos al primer episodio de Psiquis Podcast, un espacio en el que vamos a discutir la importancia de la salud mental en los jóvenes. ¿Y de qué se va a tratar este primer episodio? Se preguntarán. Bueno, primero vamos a hablar obviamente de qué es la salud mental y segundo, del estigma que se tiene sobre este tema en Guatemala. Así que, si te interesa saber qué tipo de actitudes pueden generar una salud mental deficiente o también si el sexo es un determinante sobre cómo llevamos nuestra vida diaria, quédate con nosotros. Y primero vamos a empezar presentando a nuestros profesionales de hoy que vamos a discutir juntos este tema. Tenemos a Ángelo Cipriani y a Daniela Sosa, dos expertos psicólogos con amplia experiencia en este tema. Empecemos. Qué gusto tenerlos aquí, qué gusto poder aprender de ustedes y compartir este tema tan importante que es la salud mental en Guatemala. Especialmente hemos visto que hay como muchos tabúes recurrentes en Guatemala respecto a este tema y está como muy... Creo que no se le ha dado la importancia suficiente a la salud mental en Guatemala y está como muy mal juzgada y algunas personas pueden decir que hasta parecen locos por ir al psicólogo y nada que ver, ¿verdad? Me imagino que han visto todo tipo de casos que hasta pena les da entrar a su clínica así de, ay, perdone, y así, ¿verdad? Entonces, quizá empezamos con Ángelo, con esta pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los tabúes más recurrentes de la psicología, como la depresión, ansiedad o problemas de atención que se podrían considerar los más comunes en Guatemala? Mira, yo creo que de primero tendríamos que empezar hablando que nuestra sociedad no lo ve aceptable. O sea, de primero es eso, o sea, es un concepto de ir al psicólogo, es como, justamente hasta lo he escuchado en comentarios que me lo dicen a mí por ser psicólogo, es como de que, sí, los psicólogos también están locos. Y es como de, ok, o sea, desde tu punto de vista yo tampoco me voy a poner a debatir con la gente que me está platicando por primera vez o algo así, pero... O sea, a veces se estigmatiza que el hecho de decir que yo simplemente estoy yendo con alguien, un profesional de la salud, que estudió muchísimos temas para poder dar un acompañamiento, porque claro, tampoco es como que uno va, no es como que uno tenga que ir y ya, me van a meter en un hospital psiquiátrico. O sea, no. Para o sea, nada. pero también, o sea, creo que eso ha ido cambiando con los años. Hoy por hoy, pues estábamos platicando con Daniela antes de justamente la entrevista, el hecho de decir que ya se está poniendo de moda. O sea, ¿por qué? Pero es que está de moda no ir al psicólogo, está de moda seguir páginas de Instagram de salud mental. Sus quotes. Ajá, así como de sí, yo cuido mi salud mental y cuando pasan las Olimpiadas, la situación de esta atleta que se sale de una competencia, todo el mundo era como, sí, o sea, la salud mental importa. Y es como, pero ¿qué estás haciendo por tu salud mental? Entonces, de cierta manera, se está rompiendo ese estigma. Claro, es de poco en poco, ¿verdad? Sí. O sea, no es de la noche a la mañana. Entonces, por lo menos, ya hay un cierto nivel de aceptación en el tema, pero todavía faltan ciertos temas donde sí, lastimosamente en Guatemala hay cierta ignorancia. Y como tú decías, en el tema de la ansiedad, la depresión, pues lastimosamente, o sea, sí se estigmatiza a la persona. Decir, claro, o sea, una persona depresiva, no, es que siempre está encerrada en su cuarto, de que no hace nada, no es productiva y es porque quiere. No es porque quiere. O sea, si fuera por esa persona no lo haría. O sea, Pues sí, nadie quiere estar mal. claro, exacto. Entonces, al final también es un poco de no conocer los temas. Al final creo que es importante, claro, dejar el tema a los profesionales, pero claro, también conocer un poquito porque es una situación que podemos vivir cualquiera y normalizarla. Al final es cuidar nuestra salud, como voy al médico porque me duele el brazo, porque me duele la pierna, porque me duele el estómago. También, hey, no me siento tan bien en este momento, voy a ir con un psicólogo. Entonces, al final es normal, pues. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si te gustaría comentar algo. Sí, la verdad es que sí me gustaría agregar ahí, porque sí platicábamos esto de la moda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando algo está de moda? Usualmente solo lo repetimos sin procesar y sin pensarlo mucho, ¿verdad? Y yo creo que el problema al final de cuentas es la desinformación que existe. Sí, como también ignorancia, ¿verdad? Pero tal vez dejando la ignorancia de las personas a un lado, también la información. ¿Qué tanta información hay a nuestro alcance?
¿sí? Si las personas no tienen esa información a su alcance, ¿por qué deberían de saber qué es lo que la salud mental es, verdad? Pero por eso tenemos que informarnos y tenemos que, estos espacios, ¿verdad?, que se están dando son tan importantes para que los expertos en la salud mental o para los que trabajamos en la salud mental podamos brindar esa información, ¿verdad? Y que las personas también quieran y tengan ese deseo de venir e informarse de qué es la salud mental, ¿sí? No encasillarla y dejarla, pues, solo que la salud mental son trastornos mentales, ¿verdad? Y se quedan en eso. Exacto. Y de hecho quería preguntarles también, bueno, para ti que tú ya introdujiste el tema, ¿qué es la salud mental? La salud mental, bueno, la salud mental la verdad es de que incluye muchísimo, ¿verdad? Es un estado en el que la persona también se adapta en su entorno, cómo la persona siente gusto por la vida, logra su autorrealización, pero también incluye nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar social, psicológico, afecta en la manera en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo vamos a actuar ante la vida, ¿sí? Cómo vamos a actuar ante esos obstáculos, esas cuestiones que la vida nos va a tirar siempre, ¿verdad? El cómo nos enfrentamos a esto, pues eso es la salud mental, ¿verdad? En eso se engloba más que todo. Muy bien. También está el concepto de el sexo y la salud mental. En distintos estudios estábamos viendo que el 55% de mujeres asisten al psicólogo, mientras que en el caso de los hombres solo un 45% van. ¿Ustedes consideran que el sexo es un determinante en la manera de sobrellevar este tema de la salud mental o no están de acuerdo con estas cifras? Totalmente. Mira, justamente es un tema en el cual me estoy desenvolviendo profesionalmente. Yo me he desarrollado en el tema de la masculinidad, porque quiera que no, el tema de la masculinidad hemos llegado a tener una masculinidad hegemónica, o de una palabra, o algo, un término más coloquial, una masculinidad rota. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre en sí, en realidad está, a ver, no quiero decir dañado, porque todos estamos un poco dañados, o sea, porque tampoco es que seamos perfectos. Para nada. Pero el hombre, desde tiempo atrás, viene con ciertas heridas. O sea, voy a hablar de este tema un poquito rápido porque me podría pasar hablando de este tema muchísimo tiempo. Históricamente, si nos ponemos a pensar, antes el hombre estaba en comunidades de hombres. Entonces nos podemos ir hasta el tiempo de los cavernícolas. Los cavernícolas eran un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Las mujeres recolectoras y los hombres los cazadores. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que la masculinidad se transmite. No puede existir una masculinidad de decir, yo te enseño a ser hombre. Entonces, ¿qué pasa? O sea, me voy a adelantar aquí años. Llegamos a la revolución industrial, llegamos a las guerras mundiales, llegamos a la revolución francesa, llegamos a todos estos problemas que suceden en estos siglos. Y entonces sucede de que los hombres se salen del mundo, desaparecen. ¿Por qué? Porque tienen que ir a trabajar largas jornadas exageradas, tienen que ir a pelear una guerra donde la mayoría va a morir. Y entonces, ¿qué sucede? Los niños se quedan sin una figura paterna. Entonces, ¿qué sucede? Que comienza este concepto de, bueno, ¿y ahora quién me va a enseñar a mí ser hombre? La masculinidad se transmite. Y los pocos hombres que regresan de estos lugares, claro, estuvieron en unas condiciones tan difíciles que lo que sucede es que entonces vienen y la emocionalidad que habían tenido en algún punto, si podía, claro que tenían, pero ya no la aceptan, de decir, claro, o sea, ¿cómo un soldado se iba a poner a llorar enfrente de sus compañeros? O sea, ¿cómo un soldado iba a estar y decir, es que estoy triste por estar aquí y no ver a mi familia? Entonces, claro, regresan y entonces ya no tienen la capacidad de tener como una emocionalidad y entonces empieza a transmitir. Entonces, hoy por hoy tenemos el tema de que los hombres estamos con esta masculinidad hegemónica, que es en el tema donde tenemos que irla trabajando, donde tenemos que como que entender al hombre que la inteligencia emocional es muy importante, porque en la sociedad el tema de las emociones en el hombre, las emociones aceptadas es el enojo y la felicidad. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado el comentario de tú sos hombre, no tenés que llorar? O sea, los hombres no tienen miedo de decir, hey, sí, o sea, son emociones, son cosas naturales del ser humano, entonces no podemos evitarlo. Entonces, por eso es que viene este como rechazo del hombre desde, o sea, esto es histórico, o sea, viene desde muy, muy, muy atrás. Y entonces
por eso es que muchas veces el hombre no quiere acudir al psicólogo, porque es como decir, tengo que aceptar que yo estoy mal, tengo que aceptar mi vulnerabilidad, tengo que aceptar que alguien más me tiene que, no decir qué hacer, pero entonces, claro, o sea, nosotros como, digámoslo así, el macho alfa, ¿cómo yo voy a llegar y me voy a poner enfrente a alguien y decir, sí, mira, esto me pone nervioso, esto me da miedo, esto me puso triste? Pongámoslo así, ¿cuándo los hombres hablan de sus emociones? Cuando se pasan de tragos. En ese momento socialmente aceptado. Si uno ve a un hombre llorando por la exnovia, es porque estaba con sus tragos. Estaba gol. Entonces, pero ahí está bien, pero después es como de, ya, está llorando por la ex, o sea, qué exagerado. Entonces, claro, también volvemos a lo mismo, el estigma. La sociedad también ha estigmatizado un poquito el tema de la masculinidad, ¿no? O sea, porque es como decir, no solo es un concepto que viene del hombre, sino que también es un concepto que va del hombre hacia el hombre y de la mujer hacia el hombre. Entonces, claro, o sea, por eso es que también hay esa reducción, o sea, es raro que el hombre llegue a buscar al terapeuta. Justamente le decía a Daniela, muchísima gente me ha dicho, sí, mira, te recomendé con mi hermano, te recomendé con mi amigo, te recomendé con mi primo, o sea, y te puedo decir que el 10% me escriben. Entonces, pero claro, es entendible, entonces ese es un tema que tenemos que ir trabajando y todo esto, pero viene desde muy atrás y es algo que se tiene que ir sanando esas heridas. Sí, ojalá se normalice en el futuro. ¿Tú estás de acuerdo con esas cifras que presenté o crees que son aún mayores? No, sí, la verdad es de que sí estoy de acuerdo y aparte con todo lo que mencionaban, porque la verdad, o sea, sí, ya de por sí el tema de salud mental y el tema de ir al psicólogo, ¿verdad? Está muy estigmatizado. Aparte, vienen muchos factores más que la estigmatizan aún más, ¿no? Y esto del género también, o sea, es muy marcado. Y también en cuanto a con la idea que vamos creciendo, ¿no? Como, por ejemplo, tenía esta paciente en donde nos había costado mucho que ella asistiera al psicólogo y por fin asistió conmigo y la razón por la cual le estaba costando era porque sus papás, cuando ella le mencionó a sus papás que ella quería empezar a asistir a terapia, era un tipo de, pero ¿por qué querés ir si yo te he dado todo, si te he tratado bien, si, ¿verdad? Y todas estas ideas nos van empezando como a implementarlas, ¿verdad? Entonces pueden pasar muchas cosas o que la persona diga, bueno, sí, ¿para qué estoy yendo al psicólogo? ¿Para qué quiero ir? Si es cierto, me han dado todo, entonces yo estoy bien, tengo que estar bien y empezamos a guardarnos esas emociones, empezarlas a guardar en esta cajita adentro, ¿verdad? Que sabemos que más adelante, por supuesto que esta caja va a salir, ¿verdad? O podemos tener esa idea de sí, bueno, no, cerrarnos por completo y transmitir eso mismo a nuestros hijos, ¿verdad? Y nos volvemos con este ciclo en el que estamos viviendo actualmente, o puede ser como esta paciente pues, que insistió y que ya la vimos como en su proceso como tal. Pero todos estos temas del género, también de las ideas con las que hemos ido creciendo, es donde está el estigma más que todo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que empezar a romperlo o ver la manera de tener acción. Sí, porque no solo con palabras, no solo con decirlo, sino que también tener acciones nosotros, ¿verdad? Propios para poder hacer un cambio. Correcto. Y también tú mencionabas que había varios factores, mucho más que el sexo, que impiden el acercamiento a este proceso de sanación y preocuparse por su salud mental. ¿Qué otros factores consideran que existen en Guatemala que les impiden a los jóvenes adultos querer acercarse a la clínica? Bueno, también hablamos de que este tema, la verdad es de que tiene muchísima información, ¿no? Porque hay un montón de estigma en cuanto a la salud mental. Pues era eso, ¿verdad? También de las ideas con las que hemos ido creciendo. También, por ejemplo, tener la errónea idea de que la salud mental tener una buena salud mental es estar feliz todo el tiempo, ¿verdad? O sea, el que estoy feliz, el que todo está bien y pues no. ¿Sí? Es aprender a gestionar nuestras emociones, el aprender a pasar, pues, cómo vamos a actuar ante una dificultad en nuestra vida, pues eso también, el saber manejar todas estas situaciones es salud mental. Pero, por ejemplo, eso que mencionabas, que ir al psicólogo es de locos, que es la más básica, ¿verdad?, que todo mundo con la que crecemos, me da risa, porque al final de cuentas digo yo, bueno, entonces al final todos estamos locos, ¿no? Porque todos necesitamos asistir en algún punto a un proceso terapéutico, porque al final el asistir a terapia lo veo como algo preventivo.
Las personas esperan estar hasta un punto de quiebre para poder acercarse a pedir ayuda, empezar a ver que el tema de la psicología, las terapias, es un tema que pues tal vez sí lo necesito ahorita que estoy así en lo tocando fondo, y no es así, ¿verdad? No es necesario. Claro que pues si estamos así es importante asistir, pero es preventivo también y la gente no lo ve así. Como mencionaba aquí Ángelo, que si me duele el brazo, ¿verdad? Voy a asistir como que al doctor, o vamos a chequeos constantes al doctor para ver si todo está bien, pero la salud mental no la tenemos en esa prioridad, ¿sí? No la agarramos como que en ese factor, entonces también ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo priorizar la salud mental. Entonces, que es preventiva para mí es lo más importante también. Y hay una frase que me gusta mucho porque yo creo que engloba realmente lo que es asistir a terapia, que uno no necesita estar mal para ir al psicólogo, sino que solo querer estar mejor. Y yo creo que eso básicamente es lo que es ir a terapia, ¿no? Como el estar mejor, el aprender a gestionar mejor tus emociones, cómo voy a afrontar esto en mi vida, ¿verdad? Agarrar herramientas de afrontamiento, resolución de problemas, o sea, requiere muchísimo más que solo trastornos mentales, que claro que es importante y está dentro de la gama de la salud mental, pero sí es muchísimo más que eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Y de hecho, sí, ay, perdón, querías compartir algo. Sí, yo creo que otros dos aspectos que afectan mucho en este tema para que el adulto joven no vaya a terapia, justamente como decía Daniela, es esa sobreinformación. Tenemos millones de páginas de temas de que una para la ansiedad, una para la depresión, una para la dependencia emocional, tan. Y entonces a veces se piensa de que, como ya sigo 25 páginas en Instagram, ya, suficiente. Pero el contenido, o sea, o la información no es igual que la terapia. O sea, porque claro, o sea, al final la terapia es personalizada. Es decir, tú, en tu caso, es así, y asá, y asá. Y claro, hay más cosas. No solo es como que, sí, yo siento que tengo, no sé, dependencia emocional por mi pareja. Va, ok. Pero eso mejor que te lo diga un profesional que te va a decir si sí o si no, porque lo podríamos ver hasta en TikTok, de decir 5 factores para saber si sos dependiente emocional. Y es como decir, a ver, no siempre es igual, o sea, todo depende, ¿no? Entonces, a veces creo que la sobreinformación que tenemos también afecta, porque entonces dicen, pero si yo ya sé lo que es autoestima, yo ya sé lo que es autoconcepto y que no sé qué, además yo hago ejercicio y como decía Daniela, yo soy feliz siempre, yo siempre estoy contento de la vida y que no sé qué. Creo que ese es un factor que afecta mucho. Y segundo, que el tema de nuestra sociedad, la economía en la que tenemos, ir con el psicólogo sí es un lujo. O sea, poder agarrar y decir, Sí. Aparto 1,000 quetzales o 1,250 o 1,500 quetzales para ir nada más a platicar 1 hora con una persona, sí es un lujo que solo se pueden dar ciertas personas. Entonces eso también dificulta porque, claro, reduce la cantidad de gente que pueda asistir. Y aquí podríamos hablar del tema de la salud mental en Guatemala dentro del Ministerio de Salud. Aquí nos podemos meter a política y toda la cosa, pero creo que es un tema que todos conocemos cómo está Guatemala, lastimosamente. Entonces, claro, o sea, y creo que Daniela y yo podemos decir que por nuestras prácticas podemos ver cómo es la salud mental en una institución pública. Es de las secciones que menos interés se le da. Entonces, claro, venimos con este estigma. Sabemos que es caro y lo único que se puede hacer es ir, por poner un ejemplo, ir al Roosevelt y tener una sesión una vez al mes o una vez cada mes y medio. Ahí pierde la efectividad. Claro, o sea, el decir, tengo mi sesión una vez al mes. O sea, ¿cómo te resumo un mes de mi vida en una Puede hora? pasar cualquier cosa en un mes. Claro, y puede ser que el problema tan grande que pasó en el mes, puede ser que hasta ya se resolvió y entonces tú decís, bueno, ok, ya resolví, no sé, se me ocurre, la deuda con el banco. Entonces, si ya la pagué, ya ni la hablo con el psicólogo. Pero, o sea, sigue siendo algo que te afectó, entonces hay que platicarlo. Entonces, todos estos temas también influyen. Entonces, creo que también el tema económico es importante porque, lastimosamente, sí es un lujo que poca gente se puede dar. Sí, de hecho yo tengo amigas que me han dicho, pues me encantaría ir al psicólogo, pero no tengo cómo pagarlo. Y de hecho también estábamos discutiendo esto de que obviamente hay muchas personas que ya se sienten satisfechas y vieron en TikTok que están sanas porque los 5 tips para darte cuenta de que su salud mental está correcta,
pues, ¿cómo puede una persona que piensa de esta forma darse cuenta de que necesita ayuda psicológica? Pues yo creo que al final de cuentas todo va de la mano, ¿no? Como una vez vamos rompiendo el estigma de la salud mental, nos vamos a dar cuenta que realmente, o sea, es tan vital la salud mental que siempre hay que darle como un mantenimiento, ¿no? O sea, por más que no estemos sintiendo algún malestar en ese momento, ¿verdad?, significativo que te haga moverte, de igual manera es algo que uno tiene que seguirle dando mantenimiento, ¿no? Es como seguir tener ese cuidado en la salud mental y estar como pendiente de ti, ¿verdad? Tu autocuidado. Entonces, por esa parte considero que es muy importante que, ¿verdad?, romper los estigmas. Y yo creo que también algo que me gustó mucho que habló Ángelo es que el lenguaje que utilizamos es tan importante. Yo creo que ahí es donde, entre comillas, se ha normalizado, pero no de la manera correcta, ¿no? Como que vemos a una persona que tal vez tiene conductas o comportamientos que no son muy adecuados o que no está como para nosotros en el normal, ¿verdad?, por así decirlo. Y ya empezamos a decir, ay, no, es que esta persona está loca, o tiene algún problema mental, o tiene depresión, o tiene ansiedad, sí, y nosotros no somos, ¿verdad?, expertos para venir a diagnosticar a media Guatemala, ¿verdad? Entonces, también es importante el lenguaje que utilizamos, y cuando utilizamos el lenguaje, ahí es donde se va corriendo esta voz, ¿verdad? Porque no sabemos a quiénes tenemos a la par, sí, que pueden estar pasando por algo y se cierran aún más, ¿verdad? El poder compartir lo que están tal vez atravesando, ¿verdad? Tal vez un problema de ansiedad que tal vez no sea tan, ¿verdad?, elevado su ansiedad, pero igual manera estás escuchando que esta persona está como señalando, etiquetando a esta persona de trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y lo estamos viendo como de una manera negativa, porque casi siempre cuando hablamos con el ámbito de salud mental o trastornos mentales es con algo negativo, ¿no? Como con de verlo mal, de juzgar, de etiquetar. Entonces, obviamente que las personas ahí es donde no se van a sentir ni cómodas ni comprendidas, entonces se van a cerrar a la idea de poder venir y platicarlo con alguien, de venir y buscar ayuda por este miedo de qué van a decir o van a decir que yo estoy mal, ¿verdad? Porque empezamos a etiquetar y empezamos como a discriminar también, ¿verdad? Entonces también esa parte para mí es una de las cosas más importantes, que si queremos hacer un cambio en esta parte del estigma, el lenguaje es algo con lo que podemos comenzar, ¿sí? O también despersonalizarnos, como por ejemplo, me estoy sintiendo un poco nerviosa por el examen, tengo ansiedad, ¿verdad? Estoy ansiosa, soy ansiosa, o estoy pasando por algo difícil, ¿verdad? Y estoy muy triste, y alguien puede decir, ay, tiene depresión de plano, ¿verdad? Y no, son procesos a veces normales. Claro que tenemos que estar pendientes y, ¿verdad?, atentos a esos aspectos y todo, pero no podemos decirlo así como así y normalizarlo, porque pues no, ¿verdad? Correcto. Y creo que también muchas veces en las redes sociales también vemos ciertas cosas que se normalizan que lastimosamente son malas. O sea, justamente podemos ver en TikTok así como consejos tóxicos que te voy a dar. Y es como de, ¿cómo ser una novia celosa? Y es como de, si pones no sé cuánto, no sé qué, vas a saber la ubicación. Y es como decir, ok, normalizamos una conducta negativa. Porque, a ver, el estar controlando a la pareja está bastante mal. Pero no normalizamos que una persona se sienta deprimida y que en este momento pues no se sienta del todo bien y necesite quedarse tal vez en su casa un poco retraído, pero entonces claro, no, se quedó 2 días seguidos dentro del cuarto, es un depresivo, o sea, no quiere vivir, se va a suicidar, que no sé qué. Entonces hemos normalizado ciertas conductas que lastimosamente sí son negativas, pero no estamos normalizando el pasar por algo difícil, ¿no? O sea, y que, a ver, es normal que a una persona le pase, no es así como que, o sea, alguien muchas veces puede decir, yo tuve depresión, me daría pena decirlo, pero ¿por qué? O sea, a ver, yo ayer tuve, no sé, un dolor en el hombro, ¿por qué me tiene que dar pena eso? Simplemente, no sé, me dormí en una posición equivocada y entonces, ok, me pasó eso. Entonces, creo que también a veces volvemos un poquito al tema de la sobreinformación, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga tanta información hace que cualquiera pueda decir lo que sea. Entonces, muchas veces los influencers que conocemos no crean una influencia positiva. Entonces, claro, vamos viendo en TikTok y tenemos otra vez a cómo dar consejos tóxicos. Y es como decir, pero como esta mujer puede tener
1 millón de seguidores, mientras que la psicóloga que está dando consejos para que sea bien tiene 5 views. O sea, entonces creo que también como que hemos normalizado conductas que no nos ayudan como sociedad. Y entonces los creamos como chistes. A ver, a mí también me dan gracia, no lo voy a negar, me dan gracia. Los memes del novio tóxico. Ajá, o sea, me dan gracia, pero tampoco es bueno normalizarlo, pues. O sea... O si van a normalizar eso, que normalicen también lo que es la depresión, la ansiedad y todos estos estigmas que hemos visto, ¿verdad? Sí. O sea, que no se normalice el estigma, sino que se normalice la enfermedad como tal y que se vea como es algo que todos pueden pasar por eso y que tiene solución y que pueden pedir ayuda. Claro, y es normalizar la situación, porque, o sea, si tenemos aquí a fulanito de tal, o sea, no decir fulanito es depresivo, fulanito sí está pasando por una depresión, normalicemos la depresión, no que fulanito es un depresivo. O sea, entonces, como justamente decía Daniela, despersonalizar, ¿no? O sea, es decir, son situaciones que cualquiera puede vivir y es como de, hey, o sea, no pasa nada. Entonces, creo que es la parte importante, ¿no? O sea, el decir, sí, fulanito tiene depresión, perfecto, ok, que vaya al psicólogo, si es necesario que vaya con un psiquiatra, porque al final tiene que ir con el profesional indicado, ¿no? Sí, también, correcto. Y también nosotros discutíamos en toda esta conversación dos conceptos, que es el tabú y el estigma. ¿Ustedes cómo definirían un tabú? ¿Y creen que se diferencia de la palabra estigma o son lo mismo? Pues básicamente, bueno, el estigma, si nos ponemos a pensar o a buscar realmente lo que es el estigma como tal, yo la verdad había pues buscado, ¿verdad?, la palabra solo estigma, y me llamó mucho la atención que decía que pues una de las definiciones, porque había muchas, ¿verdad?, se refería a que era marca o señal en el cuerpo con ¿verdad?, algo de hierro caliente y se simbolizaba esclavitud, ¿verdad?, en algún tiempo. Entonces, realmente es súper interesante y muy fuerte. Para mí, la verdad, lo sentí muy fuerte cuando lo asocié pues, con lo que estamos hablando hoy en día de lo que es estigma. Sí, o sea, es esclavitud, es como venir y que te tachen de algo, te marcan con algo, ¿verdad?, y con eso es con lo que vives, ¿no? Y el estigma en la salud mental, pues básicamente es la etiqueta negativa que le ponemos a una persona, ¿sí? Le ponemos a una persona y que a esa persona se le dificulta mucho desprenderse de ella, ¿sí? Entonces todo lo que, pues para mí básicamente puede ser muy, muy combinado, ¿verdad? El estigma, el tabú, todo lo que vemos como que mal, que todo lo que está mal visto, ¿no? El que desacreditar también, quitarle crédito a lo que es realmente importante. Entonces, pues sí, la verdad es de que el estigma de la salud mental y pues los tabús que existen también con respecto a esto, a este tema, pues sí son muy relacionados, ¿verdad? Muy iguales. Sí, ¿y qué recomiendan a las personas para sobrellevar estos estigmas que hemos mencionado anteriormente? Pues básicamente mencionaba mucho Ángelo de la sobreinformación, ¿verdad? Porque nos queremos informar tanto, pero a veces tal vez no es la información adecuada o no es la información correcta, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera de ver en dónde estamos buscando la información. Pero para mí una de las cuestiones importantes, ¿verdad?, es que nos informemos adecuadamente, que busquemos la información correcta y que podamos tomar acción ante ello, ¿no? Como lo que mencionaba del lenguaje, ¿sí?, de cómo nos expresamos, darnos cuenta, porque realmente a veces uno va en automático, ¿no? Como que no nos damos cuenta de lo que decimos o hacemos y empezar a darnos cuenta de nuestras acciones y cómo eso puede afectar a los demás. Entonces también cómo nos expresamos, ¿verdad? Ya no decir, ay, no, esta persona está loca, no, o sea, ya no referir y normalizar la palabra loca, ¿no? Porque, ¿verdad? Entonces el lenguaje y cómo nos expresamos yo creo que también puede ser un buen inicio para poder empezar a romper estos estigmas. Y complementando un poquito eso, yo creo que también empatizar mucho, ¿no? O sea, porque es como decir, aceptación. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cualquiera le puede pasar en una situación así difícil, una pérdida de algún familiar, el romper con la pareja o lo que sea, a todos nos puede pasar y pasar por un momento difícil. Y también no partir de que yo tengo la razón. O sea, porque por eso es que existe un estigma, porque yo tengo la razón, ¿no? O sea, entonces, como va en contra de mi razón, o sea, es algo extraño, ¿no? Entonces, es decir, yo no tengo la razón completa, o sea, del universo. Entonces, es decir, hey, o sea,
pueden suceder diferentes cosas. Que a mí no me pase no significa que alguien más no puede vivir una experiencia diferente a mí. Yo le agregaría eso. Sí, y esa aceptación que es tan importante, ¿no? Empatizar, aceptación, más aceptación, pero eso también me gustó mucho y la verdad es de que es algo que sí tenemos que tener presentes todos, que todos estamos expuestos, ¿sí? Todos estamos expuestos a alguna pérdida, ¿verdad? Tal vez algún trastorno mental, o sea, el estigmatizarlo, el verlo mal, nos hace creer que nosotros pues no vamos a caer en esto o no podemos llegar a caer esto nunca, ¿no? Y es tener eso en mente, que todos estamos expuestos a esto y por eso es tan importante lo que mencionaba antes de prevenir, ¿no? De asistir a terapia, poder prevenir poder manejar estas situaciones de una mejor manera. Vamos a recapitular. En este primer episodio discutimos sobre qué es la salud mental y también el estigma que se tiene sobre este tema en Guatemala. Segundo, hablamos sobre por qué los hombres tienen tanta dificultad para acercarse al psicólogo. Y tercero, también la desinformación que se tiene sobre este tema en Guatemala, que es bastante. Entonces, primero que nada quisiera agradecerles a todos ustedes por apoyarnos, por vernos desde YouTube y por escucharnos desde Spotify. Su apoyo significa muchísimo para nosotros porque significa que podemos hacer muchos más episodios en el futuro. Así que no olviden seguirnos en redes sociales como Psiquis Podcast y pues nada, sigan pendientes de todas nuestras actualizaciones y nos vemos a la próxima.